Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 46. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por todo tu amor, perdón y misericordia. Y pedimos en este momento la asistencia de tu Santo Espíritu para que podamos abrir tu palabra, entender el mensaje que tienes para nosotros y gozarnos en la salvación. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El contexto histórico de esta gran visión del templo debe tomarse en cuenta para entender la magnitud del mensaje que se nos está compartiendo. Israel como nación ha sido destruida, Jerusalén yace en ruinas, los judíos están cautivos y esparcidos entre las naciones, todo debido a su rebeldía y maldad. Pero Dios a través del profeta Ezequiel les envía un mensaje de esperanza. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Israel volverá a ser una nación grandiosa, y para levantar el ánimo de todos, Dios describe la reconstrucción del templo, las diversas ofrendas que se deben sacrificar, el sacerdocio que oficiará. Esto se presenta como un hecho para animar a Israel que Dios tiene planes concretos para ellos. Después de hablar del templo, de los sacrificios, del sacerdocio, de la reconstrucción de la ciudad, en el capítulo 46 de Ezequiel siguen las prescripciones relativas a las obligaciones del príncipe en materia de ofrendas y las regulaciones sobre la participación de las personas en el culto. Vamos a estudiar este capítulo por secciones para un mejor análisis. La primera sección son los versículos 1 al 15, las contribuciones a los diversos sacrificios, las ofrendas del príncipe. Leamos el versículo 1. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el sábado se abrirá, y se abrirá también el día de la luna nueva. Se le atribuía una santidad especial a la puerta del atrio, que es la puerta interior. Se especifica anteriormente que esta puerta estaba cerrada. Leamos Ezequiel capítulo 44, versículos 1 al 3. Dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada y no se abrirá, y no entrará nadie por ella, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al gobernante, por ser el gobernante, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Debido a que esta puerta había sido santificada por la presencia divina, esta puerta no será usada como entrada del pueblo. Pero es interesante que se mencione que permanecerá cerrada los 6 días de la semana, pero el sábado, día santo, se debía abrir, lo mismo que en la celebración de la luna nueva, que es el primer día del mes, con el objetivo de que entre por allí el príncipe. Volvamos a Ezequiel capítulo 46, leamos los versículos 2 y 3. El gobernante entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo del país delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las lunas nuevas. Este personaje, el príncipe, es mencionado 5 veces en este capítulo para resaltar que como dirigente del pueblo debía ser ejemplo en cuanto al cumplimiento de los requerimientos del Señor.
Por ser una persona corriente, es decir, no era un sacerdote, no se le permitía entrar al atrio. Debía permanecer en el umbral de la puerta interior. Desde allí debía mirar a los sacerdotes que prepararan el sacrificio. No se le permitía entrar al atrio interior ni ayudar a ofrecer los sacrificios. Mientras que el pueblo en general se podía presentar los sábados o el día de luna nueva desde el atrio exterior junto a la puerta interior. No podía entrar al pórtico como podía hacerlo el principal, sino que debía quedar a la entrada. En los versículos 4 al 8 se especifica el tipo de ofrenda que debía traer al templo el gobernante, ya sea el día sábado y el día de luna nueva, que marcaba el comienzo del mes. Debía traer 6 corderos y un carnero, además de una ofrenda de cereal. Eso lo debía traer el sábado. En la luna nueva, entonces debía traer un becerro y ofrecer 6 corderos y un carnero, además de las ofrendas de cereal. Debemos recordar que el pueblo estaba en Babilonia. No tenían príncipe, pero esta visión es como si fuera una realidad. Dios se compromete a restaurar a su pueblo. Debían volver a confiar en Él. Debían volverse a Dios para que Él cumpla sus promesas. Hay algo interesante que se especifica en el versículo 8. Dice, cuando el gobernante entre, entrará por el camino del portal de la puerta y por el mismo camino saldrá. Es decir, por la misma puerta que entró, por la misma puerta saldrá. Pero hay una diferencia con el pueblo en general. Leamos los versículos 9 y 10. Pero cuando el pueblo del país entre delante de Jehová en las fiestas, el que entre por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Cuando ellos entren, el gobernante entrará en medio de ellos, y cuando ellos salgan, él saldrá. Para evitar que la gente tenga que devolverse y evitar que hubiese confusión, se instruye a aquel pueblo a que entre por la puerta del norte o del sur, pero que al salir debe hacerlo por la puerta opuesta. Pero además se especifica que el gobernante debía entrar cuando el pueblo entrara y debía salir cuando el pueblo salía, y debía participar con el pueblo en la adoración a Dios. Debía estar entre el pueblo dando honores al Todopoderoso, adorándole con el corazón. El versículo 11 se especifica que la ofrenda del cordero y del becerro debía estar acompañada de la ofrenda de cereal, y de acuerdo a las posibilidades del pueblo, debía también traer una ofrenda de aceite. Leamos el versículo 12. Pero cuando el gobernante ofrezca voluntariamente holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como lo hace el sábado. Después saldrá y cuando haya salido cerrarán la puerta. Aquí entonces se enfatiza que el príncipe entrará para la celebración de los sábados o la luna nueva por la puerta oriental, pero también podía hacerlo cuando tuviese que ofrecer una ofrenda adicional en cualquier día de la semana. Él podrá entrar por la puerta oriental, se abrirá, ofrecerá el holocausto por medio de los sacerdotes y la ofrenda que se quema totalmente en el altar, o traerá también la ofrenda de paz, y cuando termine la ceremonia saldrá por la misma puerta e inmediatamente la puerta se cerrará. Esta es una diferencia a las celebraciones corrientes del sábado o del día de luna nueva. Y una referencia se hace también al sacrificio matutino. Leamos los versículos 13 al 15. Cada día ofrecerás en holocausto a Jehová el sacrificio de un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Con él harás todas las mañanas la ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Es la ofrenda continua a Jehová como estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero, la ofrenda y el aceite todas las mañanas como holocausto continuo. En la ley mosaica se habla del sacrificio diario.
Este consistía en un holocausto que se ofrecía en la mañana y el otro en la tarde. El cordero era sacrificado al lado del altar de los holocaustos. Este debía ofrecerse entero y debía consumirse de manera lenta durante el día o la noche. La sangre del cordero era tomada por el sacerdote y entraba al lugar santo y asperjaba la sangre hacia el velo y untaba sobre los cuernos del altar de incienso. Este era el sacrificio que se realizaba cada mañana y cada tarde. En Ezequiel solo se menciona el sacrificio de la mañana, pero significaba que se restablecía uno de los actos solemnes que ocurría cada día en el templo. La segunda sección del capítulo 46 de Ezequiel son los versículos 16 al 18, donde se descubre la posesión territorial del príncipe. Leamos: Así ha dicho Jehová el Señor: si el gobernante cede parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, propiedad de ellos será por herencia. Pero si de su heredad cede una parte a alguno de sus siervos, solo será suya hasta el año del jubileo. Entonces volverá el gobernante por la herencia correspondiente a sus hijos. El gobernante no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlo de su propiedad. De lo que él mismo posee, dará la herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea privado de su propiedad. Aquí se describe varios elementos que debemos considerar. Número 1. A través de esta disposición se quiere evitar los antiguos abusos de la monarquía, prohibiendo al príncipe que enajene sus bienes y que tome de los bienes de sus súbditos. En segundo lugar, el príncipe se le había asignado 2 porciones, una a cada lado de la porción correspondiente a Jehová. Leamos Ezequiel capítulo 45, versículos 7 y 8. Dice: y la parte del gobernante estará junto a lo que se apartó para el santuario, a uno y otro lado, y junto a la propiedad de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la propiedad de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá como propiedad en Israel, y nunca más mis gobernantes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Estas eran las tierras que daban hacia el este y el oeste de la porción dedicada a Jehová. Si por algún motivo el príncipe decide dar una parte a su siervo, éste podía disfrutarla por 7 años hasta el año del jubileo, que será devuelto a su dueño original. De esta manera, esta herencia vuelve a los hijos del príncipe y se evitaría que los gobernantes tomaran territorio que le pertenecía a otros. Así, no habría abuso de poder. Se prohíbe por parte del Señor que en la tierra nueva se practicaran cosas que pudieran perjudicar a la nación entera. Cada príncipe debía administrar adecuadamente el terreno asignado. La tercera y última sección del capítulo 46 de Ezequiel son los versículos 19 al 24, y es la descripción de los lugares donde los levitas preparaban los sacrificios. Leamos los versículos 19 y 20. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado de occidente. Me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda, pero no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Esta es una referencia a las cámaras sacerdotales y la descripción del lugar donde se cocían la carne de los sacrificios. Estos debían ser consumidos en ese recinto y no debían ser sacados a la parte exterior del pueblo, señalando con eso que era sagrado y no debía darse un uso común. Leamos los versículos 21 al 24. Luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio.
En los 4 rincones del atrio había patios cercados de 40 codos de longitud y 30 de anchura. Una misma medida tenían los 4. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, y abajo había fogones alrededor de las paredes. Me dijo: estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. El capítulo termina describiendo quizás las cocinas que usaban los levitas. Eran unos aproximadamente 20 metros de largo por unos 15 de ancho y estaban pegados a la pared con los instrumentos necesarios. Los encargados de esta tarea eran los levitas, los servidores del pueblo, y a quienes estaba a cargo de todos los detalles de la limpieza del templo. En el momento de la celebración había lugar para todos y allí se permitía que las personas corrientes pudiesen participar de esta comida de las celebraciones que habían en Israel. Apreciados amigos y hermanos, los sacrificios y las ofrendas provistas en el santuario nos hablan de un Redentor que vendrá a dar su vida por cada uno de nosotros. Tal ofrenda ya ha sido ofrecida. La salvación está a nuestra disposición. Hoy podemos recibir su gracia perdonadora y salvadora. Hoy debemos entregar nuestra vida a Dios. Te invito para que tu vida sea una vida centrada en el Señor, que tú rindas tu existencia al Señor para que Él pueda otorgar su perdón y su salvación y tú puedas experimentar paz. Que el Señor te bendiga, es mi oración. Amén.